Buenas tardes, mi nombre es Edgar Santiago Contreras Ocaña. Soy del grupo M1-6 y esta es la asignatura de tutoría 6. Mi profesora es Norma Patricia Aguilar Obando. El tema que les voy a impartir a ustedes se llama comunicación asertiva y como se podrá dar cuenta, se trata de la interacción entre personas, que es la comunicación. Pero antes de poder entrar de lleno a lo que es comunicación asertiva, eh, hablaremos antes de lo que es la asertividad. Si bien la asertividad es la habilidad para expresar nuestros deseos de manera franca, amable y sobre todo que sea una manera correcta y directa, y se hace para lograr que nosotros demos el mensaje correcto hacia la persona. Eso se refiere a la asertividad. Eh, También es muy importante los elementos para el desarrollo de la comunicación. Los dividí en tres partes, que es la visual, la vocal y la verbal. En el visual están los gestos, ademanes y postura. En la vocal, el tono, el volumen, la velocidad y la fuerza. Y en el verbal, que son las ideas, contenido, lenguaje y temas. Esto influye en la comunicación oral y tiene un porcentaje. El visual tiene un 55% de desarrollo, igual que la vocal, un 38% y el verbal un 7%. Ok, entraremos a los tipos de comunicación. Están la comunicación pasiva, que es la que no se expresa, la agresiva y la asertiva. En este caso vienen dadas así en un diagrama de Venn. La pasiva es la que no se expresa, la agresiva es la que es, por así decirlo, un sinónimo que explota, y la asertividad es la combinación o el equilibrio entre estas dos. Ok, hablaremos de la comunicación pasiva. Eh, Esta se relaciona con personas que no expresan lo que ellos creen o sus necesidades, sino prefieren quedarse calladas y estar de acuerdo y anteponen por así decirlo, sus pensamientos o necesidades, anteponen sus propias necesidades antes que las de las demás. Un ejemplo es como el de la imagen, que prefieren evadir o estar de acuerdo antes que discutir. Esto tiene que ver mucho con su forma de ser y la relación que se tenga. Las señales verbales y no verbales que expresan estas personas son las siguientes, que suelen ser unas personas que tienen muchas dudas, suelen no llamar la atención o tratan de evitarlo y expresan un tono bajo, como que no quieren llamar mucho la atención, son de bajo perfil. Esas serían las señales verbales. Se caracterizan por ser personas cabizbajas, que son muy tímidas y frecuentemente evitan el contacto ocular o la vista. Un ejemplo sería en una reunión y las personas, por ejemplo prefieren no intervenir en la discusión y estar de acuerdo con ellos antes que entrar a discutir. Está la comunicación agresiva. Esta es aquella en la cual la persona se expresa de una manera violenta y agresiva, por decirlo de alguna manera, y normalmente omite la opinión de las demás personas, teniendo una postura como que más elevada. Eh, las señales de una persona agresiva. Su conducta es de un tono elevado y frío. No deja que las otras personas opinen y por lo general critican. En su mayoría utilizan agresiones o insultos hacia las demás personas, tratan de intimidar a las demás personas y suelen tener una postura como que muy adelantada. Un ejemplo es el siguiente, que esta es una escena familiar y esta persona es agresiva, se planta una postura elevada, intimida con ademanes y gestos, además de que podría agredirlo verbalmente a las demás personas. Y tenemos como tercer punto la comunicación asertiva, que es aquella entre un equilibrio entre la agresiva y la pasiva. En esta hay una sintonía muy equilibrada y se trata de entender las situaciones así como entender las posturas de las demás personas. Las señales de una persona asertiva, por una expresión facial y amigable, o sea, en todo momento la nota sonriente, relajada, sonríe y actúa frente a ti, o sea, te está poniendo atención,
toma en cuenta tu opinión o lo que dicen. Además de que se muestra atento a lo que tú estás diciendo. Eh, Muestra con sus propias palabras e ideas y con sus emociones y sentimientos. Se expresa abiertamente hacia las demás personas sus sentimientos y emociones. Un ejemplo es de estos dos compañeros de trabajo. Cada uno está prestando atención a la opinión de la otra persona y igual toma en cuenta su propia opinión. Estos serían los tipos de asertividad. La asertividad básica, que se trata simplemente de dar a conocer de una manera muy sencilla nuestra opinión. En este caso, mayormente se defienden las creencias, tradiciones o lo que nosotros creemos, vaya. La aserción empática. Se trata de como de transmitir una opinión hacia las demás personas, pero también tomando en cuenta que la otra persona tiene su propia opinión. Una aserción escalonada, esto se da mayormente cuando hay una discrepancia en temas y entonces hay que ir escalonando nuestro tipo de aserción, sobre todo en discusiones mayores. Y la aserción de confrontación, que es simplemente a la hora de discrepar con las demás personas y tenemos que entender una opinión. O sea, tenemos que hacerle entender que pues tal vez está mal o está bien, pero sin negar su opinión. Aquí estarían las estrategias asertivas. Está la de decir no. Eso mayormente pasa en las personas de decir que no o no saber cómo decir no. Pero aquí da un claro ejemplo de cómo aplicarlo. Simplemente es decir no sin experimentar un sentimiento de culpa. Es decir, nosotros podemos decir no porque estamos en nuestro derecho. Y en cualquier caso, este debe ser justificado, pero debe ser una justificación muy corta. No debe ser dar muchas explicaciones, vaya. El banco de niebla. Esto es más que nada cuando nosotros no queremos hacer algo o simplemente nos queremos anegar a algo. Entonces, es tratar de decir a la otra persona de que pues, no podemos, de alguna manera, para hacer que la otra persona no se sienta mal. Va más allá de eso. Y el quebramiento del proceso. Este es cuando se da una discusión y se elevan los tonos y la agresividad es un poco mayor. Entonces se empiezan a dar eventos muy fuertes. Esa técnica es simple. Simplemente hay que usar un estilo como decir no, sí, quizás, tal vez, para ir bajando el tono de voz que hay. Eso sería toda la exposición que tendría que dar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al tema. Si no hay duda, sería todo. Muchas gracias por la atención y que pasen bonita tarde. Gracias.